Buenas, buenas, buenas. Hoy vamos a hablar en biodescodificación sobre el acné. Ujú. Muchas personas padecen de acné y casi siempre es en la adolescencia, pero vamos a profundizar un poquito más sobre el tema, ¿ok? En términos generales, en biodescodificación, el acné representa a nivel inconsciente un rechazo a la propia imagen, esa imagen que yo proyecto a los demás. Ajá. No solo por el aspecto físico, puede haber un conflicto interno de cómo yo me estoy proyectando, no soy adecuado para mis padres, para la sociedad, para mis amistades, etcétera. No solo tiene que ver con cómo me veo físicamente. El acné es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Afecta aproximadamente al 85% de los adolescentes. Puede tener un gran impacto en la calidad de vida y el estado de ánimo de quienes lo padecen. Puede darse por predisposición genética, aspectos hormonales, estrés psicológico. Esos son algunos de los factores predisponentes más destacados de esta condición. Se presenta como una especie de comedones, pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos son pequeñas zonas elevadas en la piel y su centro es negro, y los cerraditos son esos comedones abiertos, pero su centro es blanco. Pueden haber pápulas, pústulas, nódulos que se localizan en zonas ricas en folículos polisebáceos como la cara, la zona anterior del tórax y la región superior del dorso. Sitios que son especialmente sensibles a la acción de los andrógenos. Esto explica en parte su mayor prevalencia en la pubertad y adolescencia. Aproximadamente, repito, el 85% de los adolescentes tienen una tendencia a padecer del acné. También está lo que se le conoce como el acné tardío. ¿Qué es el acné tardío y por qué se presenta? El acné puede continuar o comenzar durante la etapa de adultez y en este caso se le reconoce como acné tardío. Aproximadamente un 14 al 54% de mujeres adultas tendrá acné en ocasiones asociado con los factores hormonales. Vamos a hablar de las consecuencias psicoemocionales del acné. Debido a que no se trata de un trastorno que pone en riesgo la vida de la persona que lo tiene, esta dermatosis suele ser subestimada por familiares y médicos, no dermatólogos. Los dermatólogos sí reconocen y le prestan mucha atención, pero para los familiares y los médicos, como no es una condición donde la persona está en peligro, pues se subestima. La zona de la piel es la más expuesta a la mirada externa y este trastorno puede impactar seriamente en la percepción de la imagen corporal y la autoestima. Uh-huh. Eso puede generar sentimientos de enojo, frustración, ansiedad, inseguridad. Esas son las emociones más frecuentes asociadas con el acné. Eh, Principalmente cuando la persona ya ha intentado solucionar el acné y no ha tenido los resultados que está esperando. El impacto físico del acné. Bueno, en épocas como la que vivimos, donde la apariencia física pareciera tener cada vez más importancia, pueden ver eso en ofertas de muchos productos para mejorar la piel o retrasar el envejecimiento. Esto es una oleada que como que va creciendo, tenemos como esa presión social de tener una imagen atractiva y esto es muy importante principalmente en los adolescentes, porque la adolescencia es el periodo donde nosotros estamos desvinculándonos a nivel inconsciente un poquito de nuestros padres y empezando en ese proceso de desarrollo de mi propia identidad. Estoy en esa búsqueda de mí. Ajá. Entonces, ¿qué sucede en esa etapa? Los adolescentes pueden tener esa presión. Esto lo puede llevar el tratar de estar en orden, de tener un cuerpo bien, de proyectar la imagen que los demás y la sociedad están esperando, los puede llevar a realizar dietas extremas y hacer ciertas actividades que puede hacer que realmente
empeore la situación y vamos a hablar del por qué. Porque a veces tú por más que tratas y tratas y tratas, el acné prevalece o se va y viene. Ya van a ver cuál es el juego del inconsciente en todo este proceso. Eh, Hay impactos muy distintos entre las personas que padecen de acné. Ajá. También el impacto en ocasiones va a estar relacionado, está correlacionado a la magnitud de cómo se presenta ese acné. Ajá. Eh, hay pacientes que tienen acné y lo sobrellevan, eh, y aunque sea un acné muy fuerte, saben llevarlo, pero hay personas que aunque sea mínimo, se estresan mucho. Ajá. Y comienzan a tratar de removerlos y eso les genera unas lesiones en la carita y entonces se ven peor, etcétera. Ujú. Esta ansiedad que genera esta condición principalmente en los adolescentes que todavía están en eso de desarrollar sus propios recursos, de conectarse con su propia identidad, puede generar que el acné prevalezca más tiempo del que se supone. Y vamos a hablar del por qué. Eh, Muchas veces, muchos jóvenes le hacen bullying. Ajá. Principalmente en las escuelas, por su acné. Entonces, esto les genera a ellos mucho, mucho estrés. Ajá. Eh, Fíjense que hubo un estudio en el que pusieron a adolescentes y adultos a observar fotografía de adolescentes que tenían acné y que no tenían acné. Ajá. Y les preguntaban cómo tú percibes a esta persona. Y las respuestas del estudio en su mayoría estaban enfocadas, cada vez que veían una foto de una persona con acné, decían yo siento que es tímido o está estresado o siento que tiene soledad o es una persona aburrida o es introvertida o es rebelde o es poco saludable. Ujú. Sin embargo, las personas que mostraban, de adolescentes, que mostraban que no tenían acné, las personas que estaban participando del estudio, cuando los describían, que tenían que escoger una característica, decían sencillamente, lo veo como una persona creativa, saludable, feliz, inteligente, confiable. Ujú. Para que vea cómo la percepción sobre el acné impacta muy, muy profundo en el inconsciente. Ajá. La representación biológica del acné. Recuerda que la cara es tu imagen. Ujú. El acné está especialmente vinculado con la desvalorización en relación al otro. Ujú. Yo me siento feo, yo me siento gordo, yo me siento delgado. No importa lo que yo vea de mí, no es la realidad. Yo soy feo. Ujú. Y si para mí eso es verdad, soy feo. No importa, mi mamá me dice lo talentoso, lo maravilloso que soy. Yo siento que soy feo, yo me veo feo, así soy. Ajá. Esa es mi realidad. Eso es lo que yo pienso de mí. Lo que realmente importa, y eso es lo que se refleja en la biología. Recuerda que el cuerpo no tiene la capacidad de enfermar. El cuerpo solo es un instrumento que muestra los asuntos que nosotros necesitamos mirar un poquito más profundo. Ajá. Entonces tienes que mirar esto no solo con, no me gusta a nivel físico, como yo soy, una parte de mi cuerpo no me gusta X cosa, no, va más allá. No soy apropiado para mis padres. Hay rechazo en la sociedad hacia mí. Por más que trato de hacer las cosas bien, no soy adecuado. Recuerden que el inconsciente no tiene sentido del humor. Entonces, hay veces que eso la persona no lo va a expresar, pero lo muestra su biología. Ajá. Eh, Miren qué sucede con el acné. Eh, el acné, cuando se hace bien evidente, es porque la persona ha atravesado
un momento donde se ha sentido a gusto consigo y él encontró la solución a esa falta de valorización. Y entonces ahí el cuerpo lo que está es en estado, le conocemos en biodescodificación como vagotonía, que es un estado donde, ya se encontró la solución, vamos a reparar. Pero para reparar, el cuerpo empieza a hacer unos movimientos internos que hacen que salgan los granitos. ¿Qué quiere decir? Que cuando esos granitos están en todo su apogeo, es porque la persona se ha sentido bien consigo misma en algún momento. Ajá. ¿Qué sucede? Que al verse el espejo y al activarse todo ese proceso de sanación que toma un tiempo, se mira, no se vuelve a gustar, entonces empieza a desinflamarse porque activó el conflicto de nuevo. Quiere decir que cuando menos acné tienes, el conflicto está completamente activo. El acné es un conflicto autoprogramante, quiere decir que yo me estoy programando a mí mismo. Ajá. En el acné se muestra muy evidente cuando está en fase de solución. Los granitos aparecen cuando yo está solucionando ese conflicto de imagen o de aceptación. Ajá. La persona ha tenido una nueva conciencia, pero es a nivel inconsciente. Puede haber sido que sacó una buena nota. Con eso es suficiente el haber sacado una buena nota para sentirse a gusto consigo, para que se resuelva un conflicto donde se creía que no podía, que no sabía, que no era valioso. Ujú. Y empieza el acné a mostrarse. Ajá. Puede haber sido una situación, si tiene mucho rechazo de otros y de repente se siente aceptado, esa resoluciona inconscientemente un conflicto y eso hace que aparezca el acné porque está en fase de solución. Si nosotros tuviéramos paciencia y con este conocimiento, te das cuenta de que estás en una fase de solución. No te desesperes. De hecho, si tú padeces de acné, muchos de los tratamientos cuando te los aplican, te dicen quita los espejos, porque te lo tienen que hacer evidente para que eso vaya limpiando desde muy profundo. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Es autoprogramante porque resuelves un conflicto, el acné se hace evidente, cuando te miras, entras en el conflicto, el acné desaparece o se aminora, tú quedas tranquilo, tan pronto en el inconsciente tú te sientes bien contigo mismo por cualquier cosa. Recibiste una llamada que te dio alegría, sale de nuevo, vuelves y te sientes mal de verte así en lugar de permitirte ese proceso completo y vuelves y entras en el conflicto y lo vuelves y lo moderas. Entonces es una condición muy complicada porque está bien vinculada con los asuntos de nuestro inconsciente. Ajá. Entonces, como hemos visto, el acné dependiendo donde dé, porque puede dar en distintas zonas del cuerpo. Ajá. Ya vemos que aparece y desaparece y qué es lo que hace que se haga evidente y que se aminore. Ya lo discutimos. Pero cuando está en la cara, cuando se muestra el acné en la cara, directamente es un conflicto de rechazo con su propia imagen. En otras zonas del cuerpo puede representar desvalorización, pero tiene una connotación distinta. Por ejemplo, el acné en la espalda, porque eso depende de dónde te salga el acné, es desvalorización, pero es por haber asumido demasiadas responsabilidades, esas que nos echamos encima. Ajá. Asumimos demasiadas responsabilidades y trabajo para no ser rechazado, para ser aceptado. Esto tiende a pasar donde si hay un lugar, por ejemplo, de trabajo donde tú sientes que, Dios mío, si yo no hago más de lo que tengo que hacer, van a prescindir de mí y te echas cargas innecesarias. O en el hogar, en la familia, están estos miembros donde se sienten tan rechazados o tienen tan poco valor propio que sienten que la única manera de ser aceptado por el clan es cargando con todos los demás. Y ahí está el acné en la espalda.
Ajá. Eso depende de la zona del cuerpo, ¿ok? Cuando es aquí en el pecho, tiene que ver más con emociones. Ajá. Sientes rechazo porque eres una persona tímida o porque eres una persona demasiado activa. Ajá. Tiene que ver con el rechazo y las emociones. Entonces, recuerden que la biodescodificación lo que hace es encontrar el conflicto que la persona tiene. Ajá. En este caso, para el acné, que la persona tome conciencia de esos asuntos que a veces están en el inconsciente y no nos damos ni cuenta. Y acompañar a la persona durante este proceso si están solicitando biodescodificación para el acné, es bien importante un acompañamiento continuo porque va solucionando un asunto, pero como se activa puede volver para atrás. El acompañamiento en biodescodificación debe ser activo, constante, en lo que la persona supera todos esos conflictos internos que los está haciendo evidentes a través del acné. Con eso los dejo con esta cápsula de biodescodificación del acné. Nos vemos prontito con otra. Gracias por ser y gracias por estar.